Me llamo Dalia, tengo 48 años y hasta hace poco mi vida era tan silenciosa como los pasillos de la biblioteca municipal donde trabajo. Un silencio cómodo, predecible, construido a base de rutinas y libros. Pero el silencio, como aprendí, puede tener muchas formas. Puede ser un refugio o puede ser el arma que otros usan para borrarte. Todo comenzó el 23 de diciembre. El aire en la biblioteca olía a papel viejo y a pino, por un pequeño árbol artificial que habíamos puesto cerca del mostrador. La luz del atardecer se filtraba por los ventanales, dorando las motas de polvo que danzaban en el aire. Era un momento de paz, uno de esos instantes perfectos y anónimos que yo atesoraba. Estaba colocando una nueva tanda de novelas en los estantes, disfrutando del chasquido suave de los lomos al asentarse en su lugar, cuando mi teléfono vibró en el bolsillo de mi cardigan. Era Valeria, mi hermana menor. Un nudo familiar se formó en mi estómago. Las llamadas de Valeria rara vez eran para saludar. Siempre eran el preludio de una petición, una crítica o, como en este caso, una sentencia. Diga, respondí, tratando de que mi voz sonara neutra. Dalia, hermanita. Su voz sonó falsamente dulce, como miel diluida en agua. El diminutivo, hermanita, era su herramienta favorita. Lo usaba para suavizar el golpe que sabía que estaba a punto de dar. Te llamo rápido, que ando corriendo. Oye, sobre la cena de Nochebuena. Hizo una pausa dramática. Yo esperé, conteniendo la respiración. El silencio al otro lado de la línea era denso, lleno de palabras no dichas. Mira, continuó, bajando el tono, como si estuviera a punto de confiarme un secreto de estado. Este año las cosas son un poco diferentes. Ricardo y yo invitamos a sus socios. Es gente, pues muy importante, ¿sabes? De su nuevo fondo de inversión. Y bueno, otra pausa. Podía oír el tintineo de sus pulseras de fondo, un sonido que siempre asociaba con su impaciencia y su necesidad de movimiento constante. Tú, con tu estilo tan sencillo, pues simplemente no encajarías, hermanita. No queremos que te sientas incómoda, ¿entiendes? Sería una situación extraña para todos, para ti, para ellos, para nosotros. Me quedé quieta con un libro de tapa dura a medio colocar en el estante. Las palabras de Valeria no eran un martillazo, sino el goteo constante de agua que finalmente perfora la piedra. Sencillo. Era su eufemismo para pobre, incómoda. Era su forma de decir vergüenza. No te preocupes, continuó, llenando mi silencio con su propia narrativa. Haremos algo tú y yo después, en la semana, un café o algo, pero esta cena es importante para el futuro de Ricardo, para el futuro de la familia, esa palabra que usaban como un escudo y como un garrote. La familia, que en realidad significaba Valeria, Ricardo y por extensión mis padres orbitando a su alrededor. Yo era un satélite lejano, a veces sutil, pero mayormente invisible. ¿Lo entiendes, verdad?, preguntó, su voz con un matiz de impaciencia. No era una pregunta, era una orden de que aceptara mi lugar, de que me hiciera a un lado sin protestar. No sé qué esperaba que dijera. Quizás que le diera las gracias por su consideración, quizás que me disculpara por existir de una manera que no encajaba en su mundo de apariencias. No dije nada, solo sentí un frío que me calaba hasta los huesos, más intenso que el del aire invernal de afuera. Un frío que venía de adentro, de un lugar que llevaba años,
congelándose lentamente. Bueno, te dejo que sigas con tus libros, dijo finalmente. Tomad mi silencio como una afirmación. Hablamos luego. Besos. Y colgó. El libro se me resbaló de las manos y cayó a la alfombra con un golpe sordo. Me quedé mirando el teléfono, la pantalla ahora negra. No me habían invitado. No, era peor que eso. Me habían desinvitado. Me habían evaluado y me habían encontrado deficiente, indigna de sentarme en su mesa. Recogí el libro y terminé mi turno de forma automática. Mis manos sabían qué hacer, pero mi mente estaba a kilómetros de distancia, en una sala de estar que aún no había visto, con gente que nunca conocería, sintiendo el peso de mi propia ausencia. Esa noche, el silencio de mi apartamento no fue un refugio. Fue un eco de la voz de Valeria, una confirmación de lo que siempre había sabido. Para ellos, yo era un borrador, una nota a pie de página en la historia de su éxito, y habían decidido finalmente pasar la página. Esa noche, sentada en la penumbra de mi sala de estar, no lloré. El llanto requiere una herida fresca, y la mía era una cicatriz vieja, tan profunda y familiar que ya no sentía el dolor agudo, solo una fatiga crónica. Para entender por qué esa llamada no fue una sorpresa, sino una conclusión inevitable, hay que abrir mi caja de heridas. No es una caja real, claro, sino una que llevo en la memoria. La saqué metafóricamente y empecé a desempacar. El primer objeto que encontré fue una fotografía descolorida. Yo, a los 15 años, en mi fiesta de quinceañera. Llevaba un vestido de color melón, comprado en una tienda de rebajas del centro. Recuerdo perfectamente la conversación en la cocina una semana antes. Mi madre, Elena, suspirando mientras miraba el folleto de una boutique cara. «Es que no tiene caso gastar tanto, Arturo», le decía a mi padre. Dalia no es de esas niñas a las que les guste llamar la atención. Es más, práctica. 2 años después, la fiesta de Valeria fue un evento legendario. Un salón alquilado, un vestido de diseñador, una banda en vivo. Cuando le pregunté a mi padre por qué había tanta diferencia, él me puso una mano en el hombro, con esa mirada suya que mezclaba la pena con la justificación. «Hija, es que Valeria tiene una personalidad que brilla. Además, trabajamos toda la vida para que nuestros hijos no tuvieran que vivir como nosotros. Valeria lo entiende. Ella sabe cómo aprovechar las oportunidades». La implicación era clara. Yo no lo entendía. Mi modestia no era una virtud. Era un fracaso en capitalizar sus sacrificios. Revolví un poco más en la caja y mis dedos tropezaron con una carta del banco, doblada en 4. El rechazo oficial de un pequeño préstamo que les había pedido para reparar mi viejo coche, un destartalado Tsuru que me había acompañado desde la universidad. Tenía 28 años, un trabajo estable en la biblioteca, pero no los ahorros suficientes para una reparación de motor. «Hija, tienes que aprender a administrarte», me dijo mi padre, con tono de sermón. «No podemos estar resolviéndote la vida». Asentí, llena de vergüenza. Un mes después, hojeando un álbum de fotos en su casa, vi las fotos de las vacaciones que le habían regalado a Valeria y a Ricardo por su aniversario de bodas. Un viaje de 2 semanas por Italia. Nadie me lo había mencionado. Cuando pregunté, mi madre se encogió de hombros. «Ay, hija, fue algo de último momento. Además, a ti no te gustan esos viajes tan ajetreados, ¿verdad?» De nuevo, mi personalidad, mis supuestos gustos eran la excusa perfecta para su exclusión. El último objeto, el que más pesaba en mi mano imaginaria, era un libro
Una edición de bolsillo, gastada y con las esquinas dobladas, de El Principito. Fue un regalo de mi abuela Elia, la madre de mi padre, la única persona en mi familia que parecía hablar mi mismo idioma. Me lo dio cuando cumplí 10 años y me dijo: para que nunca olvides que lo esencial es invisible a los ojos. Era mi tesoro, pero para mi familia era una prueba más de mi extrañeza. Recuerdo una tarde, tendría yo unos 35 años, estaba leyéndolo en la sala de su casa. Mi madre pasó por mi lado y dijo, con una risita que pretendía ser cariñosa pero que estaba afilada como un cuchillo: casi 40 años y todavía leyendo cuentos de niños. Ay, Dalia, nunca vas a cambiar. Ricardo, que estaba cerca, añadió: déjala, suegra, es su encanto. Vive en su propio mundo de libros. No era un cumplido. Era una forma de decir que yo no pertenecía al mundo real, su mundo, el único que importaba. Cerré la caja de los recuerdos. Cada uno de ellos era un eslabón de la misma cadena que ahora me ataba a la soledad de esa noche. La llamada de Valeria no había sido un ataque aislado. Había sido la culminación lógica de 48 años de ser medida, pesada y encontrada deficiente. No era que no me quisiera, era que no sabían cómo quererme de una manera que no estuviera ligada al éxito material, a la imagen, a la validación externa. Y como yo no podía o no quería darles eso, me había vuelto superflua, una pieza que ya no encajaba en el rompecabezas que estaban tan orgullosos de haber construido. Esa noche, la humillación se asentó en mi pecho pesada y fría, pero debajo de ella, algo nuevo comenzaba a agitarse. Una brasa diminuta, casi extinguida por años de resignación, que de repente recibía una bocanada de aire. Esa misma noche, después de cerrar el museo de mis heridas, me puse a hacer algo mundano, algo que no requiriera pensar. Limpiar mi bolso. Era un bolso de cuero sintético, práctico, con suficientes compartimentos para mis cosas. Lo vacié sobre la mesa de centro. La cartera, un monedero con algunas monedas, un bálsamo labial, un par de recibos arrugados y un pañuelo. Y allí, en el fondo, casi olvidado, un pequeño papel doblado, un billete de la Lotería Nacional. Lo había comprado la semana pasada por puro capricho. Salía de la biblioteca y empezó a llover. Me refugié bajo el toldo de una pequeña miscelánea que había en la esquina. El dueño, don Pepe, un hombre mayor con un bigote blanco y espeso, estaba viendo el sorteo en una televisión diminuta que tenía sobre el mostrador. «Ándele, señorita Dalia», me dijo con una sonrisa. «Lleves uno. Este es el bueno. Presiento que la suerte está de su lado». Le sonreí y, para no ser descortés, le compré un cachito, lo metí en el bolso y me olvidé por completo de él. Hasta ahora, lo desdoblé sobre la mesa. Los números impresos en tinta azul parecían mirarme. Por un momento consideré tirarlo a la basura. ¿Qué sentido tenía? La suerte era algo que le pasaba a otra gente, a gente como Valeria, que parecía haber nacido con ella. Yo era de las que se forman en la fila equivocada, de las que pierden el autobús por 30 segundos. Pero algo, quizás la misma desolación que sentía, me impulsó a abrir mi vieja laptop. La pantalla me iluminó la cara en la oscuridad de la sala. Entré en el sitio web de la Lotería Nacional y busqué los resultados del sorteo de la semana pasada. Mi corazón no latía con expectación. Lo hice con la misma apatía con la que uno revisa el correo basura antes de borrarlo. Tecleé los números del sorteo y luego los de mi billete. El primer número de la combinación ganadora coincidía con el mío. Qué curioso, pensé. El segundo también.
una coincidencia. El tercero, mi respiración se detuvo por un instante. No puede ser. El cuarto número coincidía. El quinto, todos. Miré la pantalla, miré el billete, volví a mirar la pantalla. La combinación era idéntica. Y al lado, en letras grandes y rojas, la cifra del premio mayor, $10, 000 de dólares, 200 millones de pesos. No grité, no salté de alegría, no sentí la euforia que uno ve en las películas. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies, como si el aire se hubiera vuelto denso, pesado, imposible de respirar. El silencio en mi apartamento se hizo tan profundo que podía oír el zumbido de la electricidad en las paredes. Era una cifra tan grande, tan abstracta, que mi mente no podía procesarla. Era más dinero del que había visto en toda mi vida, más del que podría gastar. Era una cantidad que no solo cambiaba tu vida, sino que la demolía y la reconstruía desde los cimientos. Y en medio de ese shock paralizante, una imagen fugaz, frágil como el ala de una mariposa, apareció en mi mente. Un recuerdo de un sueño que había enterrado hacía décadas. Yo, mucho más joven, conduciendo un pequeño autobús pintado de colores vivos por un camino de terracería, las ventanillas abiertas, dejando entrar el olor a tierra mojada. El autobús no llevaba pasajeros, sino estantes llenos de libros. Niños de una aldea remota, como en la que yo había pasado algunos veranos de mi infancia, corrían hacia él con los ojos brillantes. Mi bibliobús, un sueño que siempre me había parecido tan imposible, tan infantil, que lo había guardado en la misma caja que el Principito. Ahora, de repente, ese sueño no solo era posible, era real. Miré el billete de lotería que yacía sobre la mesa. No era solo un trozo de papel con números, era un arma, era un escudo, era una llave, y sobre todo era un secreto, mi secreto. Y en la soledad de esa noche, mientras mi familia se preparaba para celebrar sin mí, tomé mi primera decisión como una mujer rica. Nadie, absolutamente nadie, podía saberlo. No hasta que yo estuviera lista. La Nochebuena llegó, no con campanas y alegría, sino con el peso de un silencio denso y expectante. Mientras la ciudad se iluminaba y las casas vecinas se llenaban del murmullo de las celebraciones, mi pequeño apartamento se convirtió en una isla de quietud. Me preparé una cena sencilla, un poco de pasta y una copa de vino. Puse la mesa para una, con el mantel individual que me había regalado mi abuela Elía hacía años. Comí despacio, masticando cada bocado como si fuera un acto de resistencia. Cada sorbo de vino era una afirmación silenciosa de mi propia existencia, una que no necesitaba la validación de una mesa ajena para ser real. La tentación, por supuesto, estaba ahí. Un pequeño demonio en mi hombro me susurraba que abriera las redes sociales. Sabía que sería como echar sal en una herida abierta, pero una parte de mí, una parte masoquista y curiosa, necesitaba ver la prueba. Necesitaba el golpe final que solidificara la resolución que estaba empezando a formarse en mi interior. Con un suspiro, abrí Instagram y allí estaba. El perfil de Valeria era un monumento a la perfección curada. La primera foto era de la mesa del comedor, larga, de madera oscura, cubierta con un mantel de lino blanco, candelabros de plata, vajilla reluciente, copas de cristal tallado. Parecía sacada de una revista de decoración. Luego, un video corto, un paneo por la sala de estar. Pude ver a mis padres, mi madre, Elena, con un vestido nuevo y un collar de perlas,
riendo de algo que decía uno de los socios importantes. Mi padre, Arturo, sosteniendo una copa de whisky, asintiendo con aire solemne, como si estuviera en una reunión de negocios y no en su propia casa. Se veían felices, se veían completos. No había ningún hueco en la foto, ningún espacio vacío que delatara mi ausencia, pero fue la última publicación la que me atravesó el alma. Una foto de toda la familia, agrupada frente al árbol de Navidad, Valeria y Ricardo en el centro, radiantes. Mis padres a su lado, sonriendo con orgullo. Estaban todos allí, perfectos, exitosos, unidos. El pie de foto, escrito por Ricardo, era corto y brutalmente eficaz. Feliz Nochebuena con la gente que realmente importa. Esa palabra. Helmich. Fue como si una luz cegadora se encendiera en la habitación más oscura de mi mente, revelando la verdad en toda su crudeza. No era un descuido, no era una cuestión de no encajar. Era una declaración, una amputación deliberada. Yo no era parte de la gente que realmente importaba. Cerré la aplicación. El calor de la ira, frío y controlado, comenzó a subir por mi pecho, desplazando la tristeza. Ya no había dolor, solo claridad, una claridad aterradora y liberadora. Me levanté y fui a mi escritorio. Saqué una libreta y un bolígrafo. En la primera página escribí la fecha, 24 de diciembre, y debajo una sola frase. Ellos me borraron de su mesa. Yo los borraré de mi futuro. Miré el billete de lotería, que ahora estaba guardado en un sobre dentro de un libro en mi mesita de noche. Ya no era solo la llave para mi sueño del bibliobús. Ahora era también la tinta con la que escribiría el siguiente capítulo de mi vida. Un capítulo donde yo, Dalia, sería la única autora. La ira de esa noche no se disipó con el sol de la mañana de Navidad. Se asentó, transformándose en una energía tranquila y enfocada. Pasé el día de Navidad haciendo algo que no había hecho en años. Nada. No hubo llamadas obligatorias, ni visitas forzadas, ni sonrisas falsas. Solo yo, mis libros y el peso reconfortante de mi secreto. El 26 de diciembre, con la ciudad aún adormecida por los restos de la fiesta, tomé el teléfono. Mis dedos dudaron sobre el contacto de mi mejor amiga. Quería contárselo a alguien, compartir la carga y la emoción de lo que había sucedido. Pero me detuve. Esto era demasiado grande, demasiado delicado. Un secreto de este calibre era como el mercurio. Una sola fuga podría contaminarlo todo. Necesitaba un consejo, pero no de alguien que me quisiera, sino de alguien que fuera práctico, que tuviera los pies en la tierra y que sobre todo entendiera la dinámica de mi familia. Solo había una persona que encajaba en esa descripción. Marqué el número de mi tío Javier, el hermano menor de mi padre. Mi tío era un hombre forjado en grasa de motor y sentido común. Era mecánico, dueño de su propio taller, y poseía una honestidad tan directa que a menudo resultaba incómoda para el resto de la familia. Él era el único que, a lo largo de los años, me había defendido con comentarios sarcásticos en las reuniones familiares. Y a Dalia, ¿quién le pregunta qué opina?, solía decir, para disgusto de mi madre, contestó al segundo timbrazo. Bueno, sobrina, milagro que te acuerdas de los pobres. Su voz ronca y familiar fue un bálsamo. Hola, tío. ¿Estás ocupado? Para ti nunca, mija. ¿Qué pasó? Tienes voz de que te atropelló un camión. Respiré hondo y se lo conté todo. Empecé con la llamada de Valeria, la humillación de la desinvitación, la foto en Instagram,
Mientras hablaba, podía oír sus gruñidos de desaprobación al otro lado de la línea. «Esa bola de presumidos», exclamó cuando terminé la primera parte. «Un día se van a tragar todo ese dinero y se van a ahogar. No les hagas caso, sobrina. Tú vales más que todos ellos juntos». «Gracias, tío. Pero esa no es toda la historia». Hice una pausa y luego solté la bomba. La noche que Valeria me llamó, revisé un billete de lotería que había comprado. Y gané, tío. Gané el premio mayor. Hubo un silencio total al otro lado, tan largo que pensé que se había cortado la llamada. «Tío, ¿estás ahí?» Madre Santísima. Su voz sonó como un trueno. «¿Cuánto?» 10 millones. ¿De dólares?» Otro silencio, seguido de una carcajada sonora, una risa tan fuerte y genuina que tuve que apartar el teléfono de mi oreja. «No me jodas, ¿es en serio? Hija de mi vida, ya era hora de que la suerte te sonriera. Esto es justicia divina, sobrina, justicia divina». Su alegría pura, sin una pizca de envidia, me hizo sonreír por primera vez en días. «Pero ahora no sé qué hacer, tío», confesé. «Tengo miedo». Su tono se volvió serio al instante. «Escúchame bien, Dalia. Lo primero es lo primero. Silencio absoluto. Cierra la boca. Ni una palabra a nadie. ¿Me oyes? A nadie. Esos buitres de tu familia olerán el dinero a kilómetros de distancia. Segundo, necesitas un abogado, pero no cualquier abogado. Uno cabrón, un perro de pelea que sepa cómo protegerte. No conozco a nadie así». «Yo sí», dijo sin dudar. «Un amigo mío tuvo un problema gordo con su socio y una abogada lo salvó. Es una mujer. Dicen que es más dura que una tuerca oxidada, pero brillante. Se llama Sofía Mendoza. El problema es que con estas fechas todo el mundo anda de vacaciones. Pero te consigo su número. Llámala la primera semana de enero. Pide una cita. Dile que vas de mi parte, de Javier, el del taller. Hasta entonces, tú no has ganado nada. Eres la misma Dalia de siempre. ¿Entendido?» «Entendido, tío». Y Dalia añadió, su voz más suave: «Estoy orgulloso de ti, no por el dinero, sino porque sé que vas a saber qué hacer con él. Ahora, a aguantar vara. Y si necesitas algo, lo que sea, me llamas, a la hora que sea». Colgué el teléfono sintiéndome diferente. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba anclado por un plan. La validación de mi tío, su apoyo incondicional, fue el cimiento que necesitaba. Ya no estaba sola en esto, tenía un aliado. Y pronto, con suerte, tendría también un arma legal. La primera semana de enero se sintió eterna. Los días transcurrían con una lentitud exasperante, cada hora un recordatorio de la fortuna que yacía oculta en mi cuenta bancaria recién abierta y el plan que apenas comenzaba a gestarse. Finalmente, llegó el día de mi cita. La oficina de la licenciada Sofía Mendoza no era lo que esperaba. No estaba en un imponente edificio de cristal en el corazón financiero de la ciudad, sino en un edificio antiguo y señorial en una calle tranquila. El interior era sobrio, elegante, con muebles de madera oscura, estanterías repletas de libros de derecho y un ligero olor a café y a confianza. Sofía Mendoza era una mujer de mi edad, quizás un poco mayor, con el cabello plateado recogido en un moño impecable y unos ojos oscuros e inteligentes que parecían analizarlo todo sin juzgar. Vestía un traje sastre de corte perfecto y su apretón de manos fue firme. «Señorita Dalia», dijo, indicándome que tomara asiento. «Su tío Javier habló muy bien de usted.
Dijo que era una mujer sensata con un problema inusual. Me senté y por segunda vez en mi vida conté la historia completa: la exclusión, la familia, la lotería. Hablé con una calma que me sorprendió a mí misma, como si estuviera narrando la trama de un libro. La licenciada Mendoza escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente en una libreta de cuero. Su rostro no revelaba ninguna emoción, ni sorpresa, ni compasión, ni juicio. Era una profesional consumada. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, repasando sus notas. Luego levantó la vista y me miró directamente a los ojos. Entiendo, dijo finalmente. Su situación tiene dos frentes, el financiero y el familiar. Están intrínsecamente ligados. Nuestro primer objetivo es construir una fortaleza alrededor de su patrimonio. Una fortaleza tan sólida que nadie, ni siquiera su familia con las mejores intenciones aparentes, pueda penetrarlo. Su lenguaje era el de una estratega militar, y eso, extrañamente, me tranquilizó. Lo primero que haremos, continuó, es crear un fideicomiso. Será una entidad legal que poseerá y administrará sus activos. Usted será la beneficiaria principal, pero el fideicomiso tendrá un nombre anónimo. Lo llamaremos Fideicomiso El Amanecer. Me gusta, simboliza un nuevo comienzo. Este fideicomiso será el propietario de sus cuentas bancarias, sus futuras inversiones y cualquier propiedad que adquiera. Legalmente, el dinero no estará directamente a su nombre, lo que añade una capa crucial de protección. Asentí, tratando de absorberlo todo. Segundo, abriremos nuevas cuentas de inversión y bancarias bajo el nombre del fideicomiso. Cerraremos sus cuentas antiguas o las mantendremos con un saldo mínimo. Necesitamos cortar cualquier rastro que su familia pueda tener de sus finanzas pasadas. Tercero, y esto es muy importante, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante, necesitamos revisar cualquier documento legal que usted haya firmado en el pasado. ¿Le ha dado a alguien de su familia un poder notarial? ¿Los ha nombrado beneficiarios de algún seguro de vida? La pregunta me heló. No lo había pensado. No que yo recuerde. Lo investigaremos, afirmó. No podemos dejar cabos sueltos. Por último, su comportamiento. A partir de ahora, usted es un actor en un escenario. Su papel es el de la Dalia de siempre, modesta, tranquila, sin cambios drásticos en su estilo de vida. Cualquier gasto significativo se hará a través del fideicomiso, de forma discreta. La sorpresa es nuestro elemento estratégico más valioso. No podemos desperdiciarlo. Salí de su oficina 2 horas después con una carpeta llena de documentos y una sensación de claridad abrumadora. El miedo no había desaparecido, pero ahora estaba organizado, canalizado. Ya no era una víctima a la deriva, era una clienta, una estratega, la dueña del fideicomiso El Amanecer. Esa tarde, mientras firmaba los primeros documentos en la soledad de mi apartamento, sentí que no solo estaba protegiendo mi dinero, estaba reclamando mi vida. Cada firma era un acto de autoafirmación, un ladrillo más en la fortaleza que estaba construyendo a mi alrededor. Una fortaleza desde la cual, cuando llegara el momento, podría lanzar mi contraataque. Pasaron las primeras semanas de enero en una neblina de actividad silenciosa y papeleo. Me reuní con la licenciada Mendoza varias veces. Firmé documentos que transferían mi fortuna al fideicomiso El Amanecer. Abrí cuentas nuevas. Aprendí términos como diversificación de activos y planificación patrimonial. Por fuera, seguía siendo Dalia, la bibliotecaria.
pero por dentro me estaba convirtiendo en una entidad diferente, una mujer con recursos y un plan. Y entonces, como era de esperar, comenzó el teatro. La primera llamada fue de mi madre. El teléfono sonó un sábado por la mañana. Vi su nombre en la pantalla y mi corazón dio un vuelco. Una reacción pavloviana a décadas de condicionamiento. Respiré hondo y contesté. «Dalia, hija, por fin contestas». Su voz era una mezcla de alivio y reproche. Estábamos tan preocupados. No supimos nada de ti en Navidad ni en Año Nuevo. ¿Está todo bien? La pregunta era una obra maestra de la manipulación. Implicaba que mi silencio era la causa de su preocupación, no la consecuencia de sus acciones. «Estoy bien, mamá», respondí, mi voz cuidadosamente neutral, tal como me había aconsejado la abogada. «He estado ocupada». «¿Ocupada? ¿Ocupada con qué, mi amor? Tu trabajo es tranquilo. Pensamos que quizás estabas enferma. O peor, deprimida». Valeria estaba muy angustiada, pobrecita. Se siente fatal por lo de la cena. Ella solo quería lo mejor, que no te sintieras fuera de lugar. Gaslighting. La palabra apareció en mi mente, clara y brillante. Estaban reescribiendo la historia, convirtiendo su crueldad en una torpe muestra de afecto y mi dolor en una reacción exagerada. «Estoy bien», repetí, negándome a morder el anzuelo. «Solo he tenido muchas cosas en la cabeza». «Bueno, pero tienes que entendernos, hija», continuó, su tono volviéndose más suplicante. «Somos tu familia. Si algo te pasa, nos afecta. Deberías comunicarte más. Una llamada no cuesta nada». La ironía era tan densa que casi podía saborearla. Ellos, que me habían comunicado mi propia irrelevancia a través de un portazo festivo, ahora me exigían comunicación. «Lo tendré en cuenta, mamá. Ahora tengo que colgar. Voy de salida». No esperé su respuesta. Terminé la llamada sintiéndome extrañamente vacía. No sentí la satisfacción de haber mantenido la calma, ni el dolor de sus palabras. Sentí como si estuviera observando a personajes en una obra de teatro cuyo guión ya me sabía de memoria. Y por primera vez me di cuenta de que ya no estaba en el escenario con ellos. Estaba sentada en la oscuridad del público, observando, esperando el momento adecuado para que se levantara el telón de mi propio acto. Sabía que la llamada de mi madre era solo el principio. Mi silencio y mis respuestas evasivas habían encendido una mesa, la de la curiosidad. Durante años, mi vida había sido un libro abierto y predecible para ellos. Ahora, de repente, había páginas en blanco, y eso los desconcertaba. Decidí que era hora de darles algo de qué hablar, de sembrar pequeñas semillas de duda que crecieran en la fértil tierra de sus prejuicios. Mi primer movimiento fue sutil. A mediados de enero, mi tía Carmen, la hermana de mi madre y la principal corresponsal de chismes de la familia, me llamó con el pretexto de invitarme a tomar un café. Normalmente habría aceptado, resignada a una hora de interrogatorio velado. Esta vez, decliné. «Ay, tía, me encantaría, pero no puedo», le dije, inyectando un tono de falso apuro en mi voz. «Justo a esa hora tengo una reunión con mi asesora financiera». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Podía casi oír las ruedas girando en su cabeza. «¿Asesora? ¿Financiera?», repitió, como si fuera una palabra en un idioma extranjero. «¿Desde cuándo tú tienes de eso, mija?» «Pues desde hace poco, tía. Ya sabes, una tiene que empezar a pensar en el futuro, en la jubilación y esas cosas». «Ah, claro, claro», dijo, aunque su tono denotaba todo menos claridad.
Bueno, pues qué bien por ti. Muy responsable. Sabía que apenas colgara, el teléfono de mi madre estaría sonando. ¿Adivina qué? Dalia tiene una asesora financiera. El segundo movimiento fue visual. La licenciada Mendoza me había insistido en que no hiciera cambios drásticos, pero un pequeño ajuste a mi guardarropa era aceptable. Fui a una boutique discreta pero de buena calidad y me compré un abrigo de lana color camello. Era la prenda más cara que había poseído en mi vida. Era elegante, atemporal y me hacía sentir sólida. Lo estrené un sábado que sabía que iba a pasar por el mercado donde mi madre hacía sus compras. Y, efectivamente, me la encontré en el pasillo de las verduras. «¡Dalia!», exclamó, sus ojos yendo directamente a mi abrigo. «¿Y eso tan bonito? Es nuevo, ¿verdad?». «Ah, sí», respondí con indiferencia. Lo necesitaba. El viejo ya estaba muy gastado. Ella tocó la manga, sopesando la tela. «¿Y se puede saber dónde lo compraste?». «Se ve. Fino. En una tienda del centro», dije vagamente. «Estaba en oferta». Era una mentira, por supuesto, pero la combinación de un abrigo caro con la excusa de una oferta era perfecta para confundirla. No encajaba en la narrativa que tenían de mí. Las especulaciones, como supe después a través de una llamada indiscreta de mi tío Javier, quien a su vez lo había oído de mi padre, se dispararon. «Tu madre cree que tienes un novio secreto», me dijo mi tío riéndose, «uno viejo y con dinero. Tu padre está preocupado de que te hayas metido en una de esas pirámides o algo así. ¿Y Valeria?». «Bueno, Valeria está convencida de que te estás endeudando hasta el cuello para llamar su atención. ¿De qué hablarán?». Dejé que sus mentes, tan limitadas por su propia visión del mundo, tejieran las teorías más absurdas. Su desprecio por mí era, irónicamente, mi mejor camuflaje. Nunca, ni en sus sueños más locos, se les ocurriría la verdad, porque la verdad era que yo ya no jugaba en su liga. Estaba en una completamente diferente, una donde yo ponía las reglas. Y la primera regla era que ellos solo sabrían lo que yo quisiera que supieran. A finales de enero, el anzuelo que había lanzado finalmente fue mordido, y con una desesperación que superó todas mis expectativas. La llamada fue de Valeria, una noche de martes. Su voz, normalmente tan controlada y superior, tenía un matiz de pánico apenas disimulado. «Dalia, necesito que vengas a casa de mis papás. Ahora, es una emergencia familiar». «¿Qué pasó? ¿Están todos bien?», pregunté, mi corazón dando un salto por pura costumbre. «Sí, de salud, todos bien. Es otra cosa. Es sobre el negocio de Ricardo. Por favor, solo ven. Te necesitamos». La frase «te necesitamos» era tan extraña en sus labios que supe de inmediato que algo andaba muy mal. La curiosidad se mezcló con una sensación de anticipación fría. La trampa, la que yo había estado esperando, finalmente se estaba preparando, y yo iba a caminar directamente hacia ella, pero con los ojos bien abiertos. Llegué a casa de mis padres 20 minutos después. El ambiente en la sala era tenso, cargado de un drama artificial. Mi padre caminaba de un lado a otro. Mi madre estaba sentada en el sofá, retorciendo un pañuelo. Valeria estaba de pie junto a la ventana, dándome la espalda. Mientras me quitaba el abrigo, dejándolo cuidadosamente sobre una silla, tuve que pasar por el pasillo que daba a las habitaciones. La puerta del estudio de mi padre estaba entreabierta. Por un segundo, vi a Valeria dentro, de espaldas a mí, hablando por teléfono en voz baja y apremiante. «No puedo pagar el total»,
ahora mismo. La oí susurrar. Denme hasta fin de mes. Les digo que el dinero está por llegar. La vi colgar y salir rápidamente. Cerrando la puerta tras de sí, no me vio, pero yo sí la vi a ella. Vi el pánico real en sus ojos, la fachada de la esposa del empresario exitoso resquebrajándose por un instante, y lo entendí todo. Esto no era una emergencia, era una emboscada, y la presa que esperaban cazar era yo. Entré a la sala, mi rostro, una máscara de preocupación neutral. Ya estoy aquí. ¿Qué sucede? Valeria se giró, su rostro recompuesto en una expresión de grave solemnidad. Ricardo, que había estado sentado en silencio, se levantó. El escenario estaba listo. El espectáculo estaba a punto de comenzar. Y yo, sin que ellos lo supieran, no era parte del elenco, era la directora. La reunión comenzó, como siempre, con un largo preámbulo de Ricardo. Habló del clima económico, de la volatilidad del mercado, de la necesidad de ser audaces para triunfar. Era un discurso que claramente había ensayado, lleno de jerga empresarial que pretendía sonar impresionante pero que en realidad no decía nada. Yo escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, jugando mi papel de la hermana sencilla que no entiende de finanzas. Finalmente, Valeria lo interrumpió, con un suspiro dramático. Ricardo, por favor, ve al grano. Dalia se va a asustar con tanto tecnicismo. Ricardo me dirigió una mirada condescendiente. Tienes razón, mi amor. Lo haré simple para que todos lo entendamos. Se aclaró la garganta. Ha surgido una oportunidad de inversión, única, irrepetible. Un fondo de capital privado está buscando socios para un proyecto inmobiliario de alto rendimiento. Es una de esas cosas que solo pasan una vez en la vida. El problema es que necesitamos asegurar nuestra participación de inmediato. Y para eso necesitamos una inyección de capital de $50,000. $50,000. La cifra quedó flotando en el aire. Para mí, hasta hace un mes, habría sido una cantidad astronómica, el equivalente a más de un año de mi salario. Es una inversión garantizada, continuó Ricardo, su entusiasmo subiendo de tono. En 6 meses podríamos duplicar ese dinero. Imagínenlo. Aseguraría nuestro futuro, el de nuestros hijos, el de toda la familia. Mi madre juntó las manos como si estuviera rezando. ¡Ay, qué maravilla! ¿Verdad, Arturo? Mi padre, que había dejado de caminar, asintió gravemente. Suena muy bien, hijo, muy bien. Luego, todos los ojos se volvieron hacia mí. El momento del juicio había llegado. Valeria se acercó y se sentó a mi lado en el sofá. Puso su mano sobre la mía. Estaba helada. Hermanita, dijo, su voz un susurro conspirador. Sé que esto es mucho para ti, pero pensamos que esta podría ser una oportunidad para todos, para que tú también participes en el éxito de la familia. La manipulación era tan burda, tan transparente, que casi me dio risa. Mi padre tomó la palabra. Talia, sabemos que has sido siempre muy ahorradora. Eres una mujer responsable. Quizás tengas algo guardado que pudieras aportar. Como un préstamo, por supuesto, te lo devolveríamos con intereses. Y entonces, Ricardo, incapaz de contener su arrogancia, dio el golpe de gracia. Se inclinó hacia adelante, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Y bien, Dalia? ¿Qué dices? Sabemos que probablemente no entiendas bien los números, pero confía en nosotros. Es por la familia. ¿Tienes algún ahorrito por ahí? O, en el peor de los casos,
siempre puede ser nuestra aval para un préstamo bancario. Tu historial crediticio limpio debe servir para algo, ¿no? El insulto final. Mi única virtud, a sus ojos, era un historial de crédito inmaculado, producto de una vida sin lujos ni deudas, un activo que ellos ahora querían explotar. Dejé que el silencio se alargara. Disfruté de la tensión creciente en la habitación, de sus miradas expectantes. Bebí un sorbo del vaso de agua que mi madre me había servido, y luego, con la calma más absoluta, hablé. Es una propuesta interesante, dije, mi voz sonando extrañamente clara y firme en el silencio de la sala. Una ola de alivio pareció recorrer la habitación. Sonrieron, creyendo que la presa había caído en la trampa. Muy interesante, repetí, mirándolos a cada uno a los ojos. Pero es una decisión importante. Antes de hablar de mi posible participación, y ya que todos estamos aquí reunidos, me gustaría aprovechar para que conozcan a alguien. Me levanté, para su total confusión. ¿De qué hablas, Dalia?, preguntó Valeria, su sonrisa vacilando. No respondí. Caminé hacia la puerta de la entrada, la abrí y dije, «¿Puede pasar, por favor?». Y entonces, la licenciada Sofía Mendoza entró en la sala. Si una bomba hubiera explotado en medio de la sala de estar, el efecto no habría sido más dramático. La entrada de la licenciada Mendoza, impecable en su traje sastre gris, con su portafolio de cuero en la mano y una expresión de neutralidad profesional, los dejó a todos petrificados. Valeria fue la primera en reaccionar. Se puso de pie de un salto, su rostro una máscara de incredulidad y furia. «¿Quién es usted? ¿Qué hace en esta casa?». Mi madre se encogió en el sofá, como si la presencia de una extraña fuera una agresión personal. Mi padre y Ricardo simplemente se quedaron mirando, con la boca entreabierta. Me paré junto a la abogada, sintiendo una oleada de poder tranquilo. «Familia», dije, saboreando la ironía de la palabra, «les presento a la licenciada Sofía Mendoza». Hice una pausa, dejando que el nombre resonara. «Es mi abogada». La palabra abogada cayó en la habitación como una piedra en un estanque. Las ondas de choque eran visibles. La confusión en sus rostros se transformó en sospecha y una incipiente hostilidad. «¿Tú? Abogada», tartamudeó mi padre. «¿Para qué necesitas tú una abogada, Dalia?». «Para reuniones como esta», respondí con calma. «La licenciada Mendoza me está asesorando en materia de inversiones. Y ya que Ricardo nos ha presentado una oportunidad tan interesante, pensé que sería prudente tener la opinión de una experta». La licenciada Mendoza dio un paso al frente, asintiendo cortésmente. «Buenas noches, un placer». Su voz era tan serena y profesional que desarmaba cualquier intento de agresión. «Mi cliente, la señorita Dalia, me ha puesto al tanto de su propuesta de inversión, señor Ricardo. Y como su representante legal, debo decir que, en efecto, suena fascinante». Ricardo pareció hinchar el pecho, recuperando un poco de su arrogancia. «Pues claro que lo es. Es un negocio seguro». «No lo dudo», continuó la abogada, abriendo su portafolio y sacando una libreta. «Sin embargo, como comprenderá, para que mi cliente pueda considerar diversificar sus activos en su proyecto, necesitaríamos, como procedimiento estándar y rutinario, tener acceso a ciertos documentos». Hizo una pausa, mirando a Ricardo por encima de sus gafas de lectura. «Por ejemplo, los documentos constitutivos de su empresa, los planes de negocio detallados y, por supuesto, los estados financieros auditados de los últimos 3 años, solo para llevar a cabo una debida diligencia.
¿Es un mero formalismo? El color desapareció del rostro de Ricardo. Miró a Valeria, luego a mi padre, buscando ayuda. Pero todos estaban tan desconcertados como él. Bueno, esos son documentos confidenciales, balbuceó. No puedo andar mostrándolos así como así. Por supuesto que no, replicó la abogada con una sonrisa casi imperceptible. Firmaríamos un acuerdo de confidencialidad. Mi único interés es proteger los intereses de mi cliente. Una vez que revisemos la documentación y confirmemos la viabilidad y la transparencia del proyecto, estoy segura de que ella estará encantada de considerar una participación. El silencio que siguió fue terrible. Ricardo estaba atrapado. Si se negaba, admitiría implícitamente que había algo que ocultar. Si aceptaba, sabía que su castillo de naipes se vendría abajo bajo el escrutinio de una profesional. Se delató a sí mismo con su ira. Esto es ridículo. Es un asunto de familia. ¿Quién te crees que eres para venir aquí a interrogarnos? Le espetó a la abogada. Soy, dijo ella, sin inmutarse, la persona que se asegura de que la confianza en la familia no se utilice como una herramienta para el fraude. La palabra fraude resonó en la habitación como un disparo. Y entonces, la licenciada Mendoza decidió que era el momento del golpe de gracia. Guardó su libreta, su rostro adoptando una expresión aún más seria. Pero, en realidad, esa no es la única razón por la que estoy aquí esta noche, dijo, su voz bajando un tono, captando la atención de todos. También estoy aquí para hacer un anuncio oficial en nombre de mi cliente. Miró a su alrededor, asegurándose de que tenía la atención de todos. Debo informarles que, como representante legal de la única ganadora del premio mayor de la Lotería Nacional del sorteo del pasado 23 de diciembre, todos los activos actuales y futuros de mi cliente, la señorita Dalia, que ascienden a la cantidad de $10 millones estadounidenses, están ahora protegidos y son administrados por el fideicomiso El Amanecer. Hizo una pausa, dejando que la enormidad de sus palabras se asentara. Y las políticas de dicho fideicomiso, concluyó, mirando a Ricardo directamente a los ojos, prohíben explícitamente la participación en préstamos personales o inversiones de alto riesgo no verificadas. El silencio no era un silencio normal, era un vacío, una ausencia total de sonido, como si el universo entero contuviera la respiración. Podía ver los engranajes girando en sus cabezas, tratando de procesar una información que era simplemente demasiado imposible, demasiado absurda para ser verdad. $10 millones, Dalia, la lotería, fideicomiso. Las palabras flotaban en la habitación, desconectadas, sin sentido. Valeria fue la primera en quebrarse. Su rostro pasó del rojo de la ira al blanco pálido del shock. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Se tambaleó ligeramente, como si le hubieran dado un golpe físico, y tuvo que apoyarse en el respaldo de una silla. Mi padre se dejó caer en su sillón, su cuerpo de repente flácido, sin fuerzas. Miraba al vacío, sus ojos sin ver nada. Mi madre solo repetía una palabra en un susurro apenas audible. ¿Qué? ¿Qué? Ricardo fue el único que intentó luchar. ¿Qué? ¿Qué estupidez es esa? Es una mentira. Estás mintiendo, le gritó a la abogada, aunque su voz carecía de convicción. Era el rugido de un animal acorralado. La licenciada Mendoza no se inmutó. De su portafolio sacó una copia certificada del documento del fideicomiso y el comprobante oficial de la Lotería Nacional.
Los colocó sobre la mesa de centro con un gesto deliberado. Los documentos están a su disposición si desean verificarlos. Nadie se movió para tocarlos. Eran como reliquias sagradas o material radioactivo. Y entonces, en medio de ese cataclismo silencioso, me levanté. Era mi turno de hablar. Todos los ojos se volvieron hacia mí, pero ya no me veían como antes. En sus miradas ya no había condescendencia ni lástima. Había una mezcla de asombro, miedo y una incipiente, terrible codicia. Caminé lentamente hasta quedar frente a mi hermana. Ella levantó la vista. Sus ojos, llenos de una confusión tan profunda que por un segundo casi sentí pena por ella. Casi. Tenías razón, Valeria, dije, mi voz tranquila pero cortante como el filo de un bisturí. Yo no encajaba en tu cena. Resulta que mi presencia tiene un precio. Y el valor que esta familia finalmente ha decidido darme acaba de ser tasado en $10 millones. Me giré hacia Ricardo, que me miraba con puro odio, y mi respuesta a tu generosa oportunidad de inversión es no. Mi dinero no está destinado a tapar tus agujeros ni a financiar tus engaños. Finalmente, miré a mis padres. A mi madre, que ahora lloraba en silencio. A mi padre, que parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. He pasado 48 años esperando un lugar en su mesa, les dije, y por primera vez dejé que un poco de mi dolor se filtrara en mi voz, y ustedes nunca me lo dieron. Así que decidí construir mi propia mesa. Me dirigí a la puerta, con la licenciada Mendoza siguiéndome de cerca. Antes de salir, me detuve y añadí una última cosa, un golpe final que sabía que los dejaría sin aliento. Por cierto, el dinero del fideicomiso El Amanecer ya tiene un propósito. Financiará un proyecto que he soñado toda mi vida. Un bibliobús para llevar libros a niños que no los tienen. Algo que ustedes nunca entenderían. Y con eso salí de la casa, cerrando la puerta detrás de mí. No la cerré de un portazo. La cerré suavemente, con la finalidad de un capítulo que se termina. Al otro lado de esa puerta quedaban las ruinas de lo que una vez llamé familia, y por delante, por primera vez, un camino que era completa y absolutamente mío. Caminar hacia el coche de la licenciada Mendoza fue como salir a la superficie después de haber estado bajo el agua demasiado tiempo. El aire de la noche era frío y fresco, y llené mis pulmones con él, sintiendo cómo limpiaba los restos de la atmósfera viciada de esa casa. Dentro del coche reinaba un silencio profesional. La abogada no hizo ningún comentario sobre lo que acababa de ocurrir. Simplemente encendió el motor y se incorporó al tráfico. «Lo ha hecho usted muy bien, Dalia», dijo finalmente, sin apartar la vista de la carretera. «Ha mantenido la calma y ha dicho exactamente lo que tenía que decir. Gracias a usted, licenciada. No podría haberlo hecho sola. Mi trabajo era proporcionarle las herramientas legales», replicó. «El coraje ha sido todo suyo. No me sentía particularmente valiente. Me sentía vacía, pero era un vacío diferente al que había sentido antes. No era el vacío de la ausencia, de la soledad. Era el vacío limpio de un espacio que ha sido despejado de escombros, listo para ser construido de nuevo. No había euforia, no había una sed de venganza satisfecha, solo una inmensa y liberadora calma. El peso de toda una vida de buscar aprobación, de encogerme para caber en los pequeños espacios que me dejaban, se había levantado de mis hombros. Cuando llegué a mi apartamento, todo parecía igual, pero todo era diferente. Era mi santuario, mi fortaleza. Y por primera vez
Me sentía verdaderamente segura dentro de sus muros. No necesité esperar mucho para que comenzara el asedio. A la mañana siguiente, mi viejo teléfono, el que había decidido mantener activo precisamente para este propósito, empezó a sonar. La primera llamada fue de un número desconocido. Contesté. Era mi madre. Su voz estaba rota por el llanto. Dalia, hija, por el amor de Dios, ¿cómo puedes hacernos esto? ¿Cómo puedes ser tan cruel? ¿Cruel, mamá?, respondí, mi voz desprovista de emoción. Yo no fui la que. Somos tu familia, me interrumpió. Cometemos errores, pero la familia es la familia. Ese dinero debería ser para ayudarnos, para unirnos, no para que traigas a una abogada a humillarnos en nuestra propia casa. Escuché su discurso, una letanía de autojustificación y chantaje emocional. No discutí, no me defendí. Simplemente dije, tengo que colgar, mamá, y lo hice. Bloqueé el número. 10 minutos después, otro número desconocido. Era Valeria. Su tono no era de llanto, sino de una furia gélida. Eres una víbora resentida y egoísta. Siempre lo has sido, esperando en silencio, juzgándonos a todos. Disfruta de tu maldito dinero. Espero que te ahogues en él. Colgó antes de que pudiera decir nada. Bloqueé el número. Luego vinieron los mensajes de texto de mi padre intentando apelar a la razón. Hija, esto es un malentendido. Sentémonos a hablar, como la gente civilizada. Hay que pensar en el futuro. De mi tía Carmen, sin duda enviada como emisaria. Sobrina, tu madre está destrozada. Tienes que perdonarlos. La familia es lo más sagrado. Leí cada mensaje y luego los borré. Bloqueé cada número. Fue un acto metódico, casi quirúrgico. Estaba amputando las partes enfermas de mi vida. La realización fue gradual, pero ineludible. No estaban arrepentidos por cómo me habían tratado durante casi 50 años. Estaban aterrorizados y furiosos por haber maltratado a la gallina de los huevos de oro sin saberlo. Su arrepentimiento no era por el dolor que me habían causado, sino por la fortuna que habían perdido la oportunidad de controlar. Esa tarde, saqué la pequeña caja de madera de mis recuerdos. La abrí y miré los objetos dentro. La foto, la carta del banco, el libro. Durante años habían sido símbolos de mi dolor. Ahora los veía de otra manera. Eran recordatorios. Recordatorios de por qué la puerta que acababa de cerrar debía permanecer cerrada. Tomé el viejo ejemplar de El Principito y lo abrí. Mis ojos se posaron en una frase subrayada por mi abuela hacía mucho tiempo. Fue el tiempo que pasaste con tu Rosa lo que la hizo tan importante. Mi familia nunca había querido pasar tiempo conmigo. Solo querían que fuera un adorno en su jardín. Y yo finalmente estaba lista para empezar a cultivar el mío propio. Los meses que siguieron fueron una revelación. Descubrí que la verdadera riqueza no era el dinero en el banco, sino el silencio en mi teléfono. Los días se alargaban, llenos de un tiempo que ahora me pertenecía por completo. Ya no había que cumplir con compromisos familiares obligatorios, ni prepararse mentalmente para comentarios hirientes, ni gastar energía en ser alguien que no era. Mi primera gran decisión no fue comprar una casa nueva o un coche de lujo. Fue una llamada a la licenciada Mendoza. Quiero poner en marcha el proyecto del bibliobús, le dije, pero quiero hacerlo bien. Quiero crear una fundación y así nació la Fundación Elia en honor a mi abuela. A través de la fundación y manteniendo mi identidad como benefactora en el más estricto anonimato, financié la compra
y adaptación de un pequeño autobús. Trabajé con un equipo de bibliotecarios y pedagogos para diseñar un programa que no solo llevara libros, sino también talleres de lectura y actividades culturales a las comunidades rurales más apartadas del estado. Ver el autobús pintado de colores vivos, con el nombre de mi abuela en el costado, fue más emocionante que ver el saldo de mi cuenta bancaria. Era la materialización de un sueño, la transformación de mi dolor personal en una oportunidad para otros. Era un legado que mi familia, con su obsesión por los legados materiales, nunca podría comprender. Mi vida personal también floreció. Me reencontré con viejos amigos de la universidad. Empecé a tomar clases de cerámica, algo que siempre había querido hacer. Descubrí el placer de viajar sola, de sentarme en un café en una ciudad desconocida, sin más compañía que un buen libro y mis propios pensamientos. Mi tío Javier se convirtió en mi confidente. Cenábamos juntos una vez a la semana. Él me contaba los últimos chismes del taller y yo le contaba mis planes para la fundación. Nunca mencionábamos al resto de la familia. No era un tema tabú. Simplemente se habían vuelto irrelevantes. Un día, 6 meses después de la confrontación, mi tío me contó que Ricardo había dejado a Valeria. Al parecer, sus negocios se habían derrumbado por completo y había acumulado deudas inmensas. Se fue sin decir adiós, dejando a mi hermana sola con una hipoteca que no podía pagar y un estilo de vida que ya no podía mantener. No sentí alegría ni satisfacción. Sentí una profunda y distante tristeza. Una tristeza por la mujer en la que se había convertido mi hermana. Una que había apostado todo su valor a un hombre y a un estatus. Y lo había perdido todo. La vida continuó. Inauguramos oficialmente el bibliobús Abuela Elia en una pequeña ceremonia en un pueblo de la sierra. Ver las caras de los niños, sus ojos abiertos de par en par al ver tantos libros juntos, fue el momento más feliz de mi vida. Me quedé en un segundo plano, observando como una ciudadana más. Nadie sabía que la mujer de aspecto sencillo que aplaudía con lágrimas en los ojos era la responsable de todo aquello, y eso lo hacía aún más perfecto. Aprendí que la felicidad no es un destino, sino un estado de paz. Y yo, por primera vez en mi vida, estaba en paz. Ha pasado un año desde la noche que cambió mi vida para siempre. Ahora vivo en una casa pequeña pero con un jardín lleno de flores, el tipo de casa que siempre quise. La biblioteca municipal tiene una nueva ala infantil, financiada por un donante anónimo. El bibliobús ya tiene 2 rutas y atiende a más de 500 niños. Mi vida es plena, tranquila y mía. Ya no pienso en mi familia todos los días. Se han convertido en figuras fantasmales de un pasado lejano. Sé, por mi tío, que mis padres tuvieron que vender su casa para ayudar a Valeria, que ahora vive con ellos y trabaja como recepcionista en una clínica dental. Han intentado contactarme a través de mi tío, pero él siempre les da la misma respuesta. Dalia está bien y está ocupada. Esta mañana, mientras regaba mis rosales, el cartero me entregó una carta. No venía en un sobre oficial, sino en uno de color crema, con mi nombre y dirección escritos a mano. Reconocí la caligrafía al instante. Era de mi madre. Me senté en el porche, con la carta en la mano, sin atreverme a abrirla. El sol de la mañana era cálido sobre mi piel. Los pájaros cantaban. El mundo seguía girando, indiferente a la pequeña bomba de tiempo que sostenía. Finalmente, con un suspiro, la abrí. Eran 3 páginas, escritas con una letra temblorosa.
Era una mezcla de disculpas, justificaciones y súplicas. Hablaba de sus errores, de su ceguera, de cómo la ambición los había desviado del camino. Decía que Valeria estaba arrepentida, que había aprendido la lección de la manera más dura. Decía que me extrañaban, que la familia estaba rota y que yo era la única que podía repararla. Terminaba con una frase: solo te pedimos una oportunidad para empezar de nuevo, para ser la familia que siempre debimos haber sido. Leí la carta 2 veces. Las palabras eran las que siempre había anhelado oír, pero ahora, al leerlas, no sentía nada. Eran como las palabras de un libro escrito en un idioma que ya no entendía. Doblé la carta y la metí de nuevo en el sobre. La coloqué sobre la mesita de mimbre a mi lado. Miré mi jardín, las abejas zumbando entre las lavandas. Pensé en los niños del bibliobús, en la risa de mi tío, en la quietud de mi casa. Pensé en la mujer que era hace un año, una mujer que habría dado cualquier cosa por recibir esta carta. Y pensé en la mujer que soy ahora. Dicen que la familia es para siempre, que los lazos de sangre son inquebrantables, pero ellos me echaron, rompieron ese lazo con sus propias manos. Ahora que quieren volver, ahora que la mesa que construí es más grande y más rica que la suya, llaman a mi puerta. ¿Debería abrirla? ¿Estoy equivocada por querer mantenerla cerrada para siempre? No sé la respuesta, pero por primera vez en mi vida sé que tengo el derecho a tomarme todo el tiempo del mundo para decidir. Y esa, quizás, es la mayor riqueza de todas. Gracias por escuchar mi historia. Si aún no te has suscrito al canal, considera hacerlo para no perderte la próxima. Y déjame un comentario. Me encantaría saber qué habrías hecho tú en mi lugar.